Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5. Leemos verso 13 al 15. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13 al 15. Dice un amén si ya lo tienen. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Repito la lectura, capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Bueno, pueden sentarse. Es obvio que el que escribió estas cosas conoce a Dios, conoce al Señor Jesucristo. Creo que cuando tomamos la palabra conocer, muchas veces conocer lo llevamos al sentido físico. En el sentido pues que si yo le preguntara a ustedes, ¿conocen a Dios? Tal vez alguno entendiendo la pregunta diría, claro, conocemos a Dios. Amén. Sin embargo, otros dirían, nadie ha visto a Dios. Y está escrito que ningún hombre le ha visto. Jamás, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo se conoce a Dios? Entonces no hablamos en el sentido físico. Y ahí está la equivocación, que si no se le mira físicamente, pues no se le conoce y punto. Pero conocemos lo que Él ha revelado a través de su palabra, que se llama la Santa Biblia. Ahora, ¿qué es lo que Él revela? Revela todo aquello que Él quiere que conozcamos de Él. Lo que no quiere que conozcamos no lo revela. Y es el caso precisamente de su físico. Imagínense cuántas veces nos hemos equivocado nosotros con el físico. A veces nos dejamos ir por las cosas externas. Y una de las cosas que Dios, hermanos, precisamente nos apercibió, que tuviésemos cuidado con lo que vemos en el sentido externo. El caso de Samuel, cuando se le pidió que fuese a buscar a la persona que vendría a reinar sobre Israel, el primer rey de Israel. Entonces aquel hombre se le mandó y se le dio toda la dirección a donde tenía que ir a buscar al hombre, pero no sabía el físico de esa persona, y pareciera ser que como que a él le tocaba elegir el físico. Me imagino que en el camino él iba pensando cómo sería ese hombre que Dios había elegido, y es obvio de que él formó su propia imagen de esa persona. Lo interesante es que cuando llega a la casa de Isaí, toca la puerta, le abre un muñeco, prácticamente, un hombre
ahí se describe alto, fornido, de buen parecer, gracias, rubio, ojos azules, y lo tenía todo ese hombre. Entonces aquel se impresiona, dice: verdaderamente estoy delante del ungido de Jehová, porque se piensa que Dios había buscado un maniquí. Y nosotros muchas veces nos dejamos ir así por los maniquíes. Entonces aquel se asombra, se deslumbra. Y qué lección la de Dios. Pero inmediatamente Dios, hermano, le habló, lo reprendió aún y le dice: estás equivocado, yo no miro lo que mira el hombre. El hombre ha aprendido a ver las cosas externas, yo miro lo que hay en el corazón del hombre. Y ese maniquí que tienes delante de ti, a mí no me sirve para nada. Por ahí dice Salomón en uno de sus proverbios que si la mujer es falta de sabiduría, su belleza es vana. ¿Lo escucharon? Porque nosotros tendemos a ello. Entonces, con respecto a Dios, creemos que conocerle es conocer su físico, pero no. Él reveló a través de su palabra lo que quería que conociéramos de Él: sus pensamientos, las intenciones de su corazón hacia nosotros. ¿Y no cree usted que es mucho mejor conocer cuáles son las intenciones, cuáles son los pensamientos de Dios que tiene con respecto a cada una de nuestras vidas? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Y qué quiere Dios hacer a través de mi vida? Creo que es lo mejor, y lo hemos venido aprendiendo así. De tal manera que nosotros no nos estamos matando de querer la curiosidad, despertarla. ¿Cómo es Dios? Muchas personas dicen: si usted me muestra a Dios y lo miro y lo toco, el mismo discipulado. Cuando el Señor Jesucristo habló de que ellos ya conocían a Dios, vino un discípulo y dice: Señor, muéstranos al Padre y solamente eso te pedimos. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes? Y tú dices: muéstrame al Padre. Tengo ya 3 años de estar con ustedes y no me conocen. Porque mostrarme al Padre es que ellos querían ver a Dios. Y lo que no sabían, que Jesús era Dios, es Dios. Y estaba con ellos. Había tomado la forma humana para realizar su obra. A eso se refiere Jesús cuando le dice: ¿cuánto tiempo a Felipe? ¿Cuánto tiempo, Felipe, tengo de estar con usted? Y tú dices: muéstrame a Dios. ¿No me conoces todavía? Amén. Increíble, ¿verdad? Siempre, hermano, el hombre ha tendido a querer conocer, cuando realmente lo importante conocer de Dios es lo que tenemos aquí: sus pensamientos y las intenciones de su corazón, lo que nosotros decimos, o la Biblia proclama, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios persigue para nuestras vidas? ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Qué clase de trato nos quiere dar? ¿Cuál es la finalidad de Dios? Todo eso está aquí en la palabra de Dios. Por eso el que lee las Escrituras, hermanos, llega a conocer a Dios, no a profundidad, por supuesto, pero sí lo necesario. Lo necesario. Pablo, hermanos, con toda esa trayectoria que había tenido en su ministerio, el apostolado, hermanos, los dones del Espíritu Santo, que son 9. Entonces, sin embargo, él decía que cada día deseaba conocer de Cristo. Hablaba la profundidad de los pensamientos de Dios, de las intenciones del corazón de Dios. Jamás vamos a poder llegar y tocar fondo, pero sí conocer lo que Él nos reveló, que es la parte, hermanos, que Dios quiere que conozcamos de Él. Así, por ejemplo, Moisés, cuando logra liberar a Faraón, al pueblo de Faraón de Egipto,
hermanos, y los lleva. Y cuando mira que cayeron en una trampa, ya lo hemos explicado muchas veces, enfrente del mar, los egipcios toman la decisión de seguirlos y matarlos. Entonces que él se mira en un estrecho. El mar, los egipcios y el pueblo que se enoja diciendo no habían tumbas allá adentro para que nos haya sacado todo y muramos aquí en la arena, y querían matarlo también. Entonces el pobre estaba frito ahí. Entonces eso lo llevó a una desesperación que comenzó a clamar a Dios: ayúdame, por favor, ¿dónde estás? Preséntate, haz algo, ayúdame. La desesperación. Ven, vienen los egipcios y corren hacia el mar, se ahogan todos. Y ahora estos, para terminar de amolar la cosa, me quieren matar. Ayúdame, aparece, haz algo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Dios le habla y le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Se imagina que Dios le diga así a uno en una desesperación así? ¿Y a quién Judas voy a clamar? Pues, diría alguien. ¿Qué pregunta es esa? Sin embargo, lo que Dios le estaba diciendo es: si ya conoces mi poder, si ya sabes cómo es que se libera, si ya sabes y entiendes cómo yo opero, no clame, acciona, cree. Y por eso le digo: ¿qué tienes en tus manos? Porque la vara representa la fe que Dios ha puesto en nuestras manos. No es la fe la vara. Digo, representa, es un prototipo, una figura de lo que Dios iba a poner en nuestras manos. Ya no una vara físicamente, no sé si así decirlo literalmente, sino la fe. La fe que hace poco lo estudiamos, la fe que vence al mundo. Por eso Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara. La que liberó, la que doblegó a Faraón, la que los liberó con esa misma vara, ahora extiéndela, úsala, acciona y libera y saca a ese pueblo. Entonces él comienza a ordenar. Y lo primero es, hermano, detener el avance de los egipcios que estaban cerca. Y aparecen lenguas de fuego. Luego ordena. Y ordenó al pueblo que se prepararan a caminar. Y es que ¿para dónde agarramos? Y él les decía: hacia el mar. Y después que ordena eso, es accionar. ¿En base a qué? A la confianza de lo que Dios nos ha dicho, lo que Él es y lo que Él puede hacer. Entonces lo que hace es acciona conforme a la fe y luego ordena que el mar se abra. Eso es todo. Eso es conocer, llegar a conocer a Dios, sin dejar de ser humildes, por supuesto. No llegar a lo que han llegado algunos reverendos, ya de reclamarle a Dios, ya hablarle de vos. A veces nosotros ni eso toleramos. Y bueno, ¿y usted por qué me habla de vos? Cuando hemos comido en el mismo plato. Así que y no lo dicen tal vez a uno, pero sí toman la posición y uno entiende y dice: disculpe, usted. Entonces a veces abusamos con Dios. Confianza no es ir a abusar de la persona de Dios y hablarle y ponerle sobrenombre. Lo hacen tal vez con la buena intención de demostrar que conocen a Dios y que han llegado a tal confianza, pero lo que han llegado es a malcriados, irrespetuosos, irreverentes, porque no da derecho a faltarle el respeto a Dios. Pero sí tener confianza a la hora buena, a la hora como el caso de Moisés, que se desesperó, clamó desesperadamente, cuando dio lo que esperaba, de acuerdo a lo que Moisés ya conocía de Dios, que accionara nada más. ¿Por qué clamas a mí? Reacciona, extiende tu brazo, alza tu fe, si has creído en mí. Entonces llegamos aquí al caso
hermanos, que siempre el tema con respecto a nuestra relación con Dios, hermano, es que Dios, o nosotros anhelamos que Dios nos escuche y nos responda. Sabemos que Dios nos dejó la oración. Aquí se habla de oración, que pidamos a Dios, es decir, que le oremos a Dios. Ahora, hermano, lo importante aquí que establece Juan es que la fe es básico, siempre es básico, siempre tiene que ir acompañado en la oración. La fe no se puede pedir desconfiando, porque eso equivale, y hace poco lo leímos, a ser mentiroso a Dios. Porque Dios es el que ha prometido. Es que la confianza está en base a lo que Dios ha ofrecido. Y como sabemos que tiene el poder de cumplirlo, a veces creerle a un hombre que nos va a cumplir ciertas cosas, no es tanta la confianza, porque sabemos que el hombre tiene sus limitaciones, que puede cumplir unas cosas, pero no todas, no tiene la capacidad de hacerlo, aunque tenga el poder que se le ha dado en ciertas áreas. Pero Dios sí tiene el poder absoluto. Es Señor, Rey de todo el universo, es Dios. Y puede cumplir las cosas que nos ha prometido. Y una muestra que Dios es la resurrección de los muertos. Una con Lázaro, dos con el hijo de una viuda, tres con una hija de Jairo, un principal de la sinagoga, y hay muchas resurrecciones registradas aún en el Antiguo Testamento, que sabemos que ese ya es como decirle, lo que le llamamos imposible, que ni la ciencia, hermanos, del hombre han podido darle solución a ello. Y que hemos tenido, hermanos, que simplemente resignarnos a aceptar esa verdad de la muerte y enterrar con esperanza a nuestros seres queridos, por la impotencia que no se puede hacer nada. Sin embargo, Jesús dio muestra del poder de Dios y de su poder de resucitar muertos, de dar vida eterna a los hombres. Por eso Él, hermanos, no solamente establece la verdad que hace poco estudiamos de la vida eterna, y que todo esto es a través siempre de confianza, de fe. Eso es lo que está establecido. La fe es básica. Ahora, después de la vida eterna, ahora viene Juan y habla de las oraciones, porque aquí hemos orado. Pero estoy seguro que, hermanos, la oración es compartida. Además de ser diferente, nadie tiene el mismo problema. Son problemas diferentes y cada quien pues le es imposible. En mi caso es peor. Yo no sé por qué te está orando por eso, si el caso mío es que para cada quien es importante, urgente y que requiere que Dios intervenga, por muy pequeño que lo considere la otra persona. Lo importante para Dios, como lo considera el que se lo está pidiendo. Ahora, también ahí, hermano, ha sido una petición en una posición diferente. Unos medios creen, otros creen, otros no creen. Ni modo, todo el mundo se pone de rodillas, me voy a poner de rodillas, vamos a ver si es cierto. Tal vez sucede el milagro, como un arte de magia, como agarrar la lámpara famosa y a ver si sale el genio y pedirle las 3 peticiones. Ahí no hay que frotar nada, simplemente es de creerle a Dios, creer lo que Él dice ser y la capacidad que tiene. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces vamos a entrar en los detalles, hermanos, y entender pues que nuestra fe está en base de que si creemos que hay vida eterna, porque Él lo dice, Dios, y nosotros le hemos creído a Él, entonces esta misma fe, hermano, que nos hace tener ahora la vida eterna, porque Dios nos ha prometido y nosotros le hemos creído en su promesa.
Entonces, esto que hace tener la vida eterna, que es imposible, pero que Dios hace posible las cosas, esa misma fe también nos garantiza en nuestras oraciones que nuestras peticiones son escuchadas por Dios. Ahora, ahí donde viene precisamente como una zaranda, ¿verdad? Que se echa la arena y entonces ya sé que una parte se pierde y queda lo mejor, que es lo que se va a usar para construir. O sea, estoy hablando de que porque hay peticiones que no se contestan, que no se reciben, que Dios no contesta. Tenemos el caso de Santiago, la iglesia, que de una manera preocupante le escribieron a Santiago y le decían: tú nos dijiste que la oración es escuchada y nos lo pusiste tan bonita la cosa, clama a mí y yo te responderé. Y nosotros agarramos la vara y hemos estado orando de muchas formas, ayunando, haciendo vigilia, poniéndolos de rodillas, medio de rodillas, hemos hecho de todo y nada. Entonces ahora la pregunta es: ¿qué pasa? Todas las indicaciones que nos diste, tú no nos asombraste con ese mensaje, no recibimos y nos dijiste: ayuno, ayunamos, vigilia también, y retiro, y nada. ¿Y qué respuesta tan sencilla la de Santiago? Se los quería decir desde el principio, pero ahora se los voy a decir claramente. No reciben porque piden mal. Piden solo para vuestro provecho. Es decir, la preocupación suya no es honrar a Dios, sino la preocupación suya es honrarse a sí mismo. Y muchas veces pedir justicia. Que a mí me hagan justicia, que al otro se lo lleve el diablo. Que me hagan justicia a mí y al otro pues que se lo lleve Judas. Que a ese se le haga y al otro que lo atropellen y que le saquen las tripas, pero a mí no. Entonces piden mal, ese es el problema. Hay egoísmo, egocentrismo, orgullo, petulancia, no piensan en los demás. No estamos solos, hay gente alrededor nuestra. Entonces ustedes piden para vuestro provecho, piden mal. ¿Cuántos se han atrevido a decirle: Señor, yo quiero ser millonario, ya no quiero dejar la pobreza? ¿Para qué quiere ser millonario? Si así cuesta. Que se mete usted la mano a la bolsa, así. Imagínense, así. Y que a veces cuando el Señor le da a probar el papel del dulce, es decir, tiene una bendición grande usted. Y qué bonito se oye, hermano, recibe una gran bendición. Oh. Y uno rápidamente en la mente: wow, podemos cambiar el poder. Porque si usted me está diciendo que recibe una gran bendición, es porque viene a ofrecer, ¿verdad? Pero ¿cuál es la frustración? Quiero hacerle algo grande a Dios. Quiero celebrar, voy a hacer en mi casa una gran fiesta, una purísima. Y la conclusión es que se quiere hartar. Y la conclusión es que se quiere deleitar, quiere llamar la atención. La conclusión es Él. Y uno, que Dios lo tenga en su santo. Entonces uno wow. Y ni modo, le toca como el cordero, que lo hemos puesto, el cordero que no se resiste, no, nada. Entonces unas lagrimitas ahí. Está bien, ahí voy a llegar a orar y con un mensaje poderoso evangelístico para que... ¡Wow! Increíble. Es increíble. Miren, pueden engañar a su nana, a su abuela, a quien sea, al cura, a su servidor, a quien usted quiere engañar. Ese es el problema ahí arriba. No se le puede engañar.
el ejemplo grandísimo de la iglesia primitiva, ¿se acuerdan? Donde los hermanos vendían sus propiedades y lo llevaban y lo ponían delante de los apóstoles, ¿se acuerdan? Pues hubo una pareja, matrimonio, que vendió una propiedad, ¿se acuerdan? Pero cuando ya tenían la plata en la mano, wow, mucho. Y a los tipos les ha estado lloviendo dinero, los apóstoles. Y entonces convinieron agarrarse la mitad o más de la mitad, no se sabe ahí, y convinieron entregar solo una parte. Ahora, estaba bien porque era de ellos. Hay gente que, hermanos, se enoja, que yo puedo hacer lo que quiera con mi dinero, y es cierto, hárteselo. Tiene la libertad de hacerlo. Gaste lo que usted quiera, es suyo, libre. Pero cuando usted dice para Dios, ahí es el clavo. Ahí las cosas son diferentes. Ahí ya no es libre. Ahí entiende que usted no puede venir a gobernar, a administrar lo que es de Dios. Porque nadie lo ha puesto por administrador de las cosas de Dios. Abusivo. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Esta pareja, entonces se sustrajo una parte y llegaron delante de los apóstoles. Aquí venimos con todo el corazón, nosotros, para que lo escucharan todo, ¿eh? Nosotros de buen corazón nos hemos, y convinieron entrar uno por uno para que la orquesta se diera grande, porque si fueran los dos ahí se acababa la orquesta. Entonces la cosa era que iba a entrar primero el marido, parece, y la otra venía a meterle segunda a la orquesta. Entonces entra el marido, pues nosotros aquí de buen corazón vendimos esta propiedad y traemos esto con todo el corazón para nuestro Señor. Y ya el Señor le había revelado a Pedro que esos tipos, esa pareja, hasta lo que habían hecho, quería la otra con la orquesta también a proclamar. Ya Pedro ya les tenía todo el paquete hecho por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había dicho a Pedro: esa parejita está mintiendo, sustrajeron del dinero. Lo que están haciendo en una pantalla, les gusta atraer la atención, les gusta comprar la gente, la amistad, etcétera, etcétera. Bueno. Y así eso es un producto como lavado de dinero y droga. Y eso yo no estoy de acuerdo, le dice el Señor. Así que diles eso. Y después, ahí después me los dejas a mí. Entonces llegó el tipo y hizo la gran algabería y con todo el corazón entregó el dinero. Entonces Pedro le dijo ahí: tomaste y conveniste con tu pareja extraer parte de lo que estás dando. Y ahí cayó muerto. Y no sabía la vieja, iba a decir, la hermana. Y venía la hermana y todos. Y cuando miran que hay alguien tirado ahí, y Pedro le dice: que es tu marido el que está tirado ahí, porque tú también conveniste con él. Y ahí cayó muerto también. Fue un precedente lo que se dejó ahí, que Dios aborrece y abomina eso, la hipocresía. ¿Cuál es la lección ahí? Que hubiesen sido sinceros. Pedro, vendimos una propiedad pensando en las cosas de Dios, nosotros teníamos nuestras necesidades, entonces convenimos de lo vendido, pues dar la mitad de lo convenido y lo otro pues para nosotros. Aún que queremos viajar a Hawái y queremos viajar al mundo, ¿y qué? Lo podían hacer y no hubiese pasado nada, porque a Dios le encanta la sinceridad, el corazón abierto delante de Él. Eso es lo que a Él le agrada. No hubiese pasado nada. La mentira fue, la hipocresía es lo que aborreció el Señor. Así de sencillo. Y eso es falta de fe. Eso no es fe. Por eso aquí enlaza Juan, porque nos venía hablando de la vida eterna. Primero nos habló de la victoria que da la fe.
a los que han creído en el Hijo de Dios. La victoria sobre el mundo, el sistema opresivo, hostil de este mundo. Luego pasa a la vida eterna, o pasa a la persona de Jesús, y pasa al que envió a Jesús, porque eso es bien importante, eso es doctrinal, lo estudiamos también, que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, el Mesías es de origen divino, y no hay vuelta de hoja, nada que interpretar. Luego pasa a la vida eterna, y esa misma fe que vence al mundo, que nos garantiza la vida eterna, que es nuestro, ya la tenemos. Aquí solo somos peregrinos, o nos convertimos en peregrinos, o Dios nos convirtió en peregrinos. Ahora nos asegura también con esa misma fe que nuestras oraciones están garantizadas, recibidas, escuchadas por Dios, y que hay respuesta de parte de Dios. Verso 15. Fíjense las palabras que usa Juan. Verso 15, ¿lo tienen? ¿Lo quiere leer conmigo? Capítulo 5, verso 15 de Primera de Juan. ¿Están listos? Y tal vez, yo no se lo aseguro, que Él nos oye, mucho menos cuando le pedimos cualquier cosa. Y quizás podemos obtener las peticiones que le hayamos hecho. ¿Lo leyeron claramente? ¿Cómo que no lo leyeron? Les dije que lo leyeran. ¿Lo leyeron o no lo leyeron? Y dice eso. No, esto es lo que sostiene el humano, la incredulidad. Lo que muchas veces nosotros sostenemos, la incredulidad. Pero hermano, la Biblia dice, sí, yo sé lo que dice la Biblia, hermano, pero esta es la realidad. Bueno, a veces se atreven a decir, usted es terco. Y uno, bueno, es terquedad confiar en Dios. ¿Y saben cuál es la confianza? ¿En qué posición nos pide la confianza a Dios? En la posición de un niño. Un niño, usted le dice estudiar y a final de año yo estoy en una bicicleta. Dígaselo a eso a un adolescente. ¿Ah? Y se va a dar cuenta la diferencia de respuesta. El niño lo cree y le cree su mentira. Le cree su buena intención, pero usted no tiene la capacidad. Ya ese aguinaldo suyo lo tiene 3 años atrás ya comprometido. Ojalá ese año, sino que 3 años atrás ya lo tienen comprometido. ¿De a dónde Judas le va a dar usted la bicicleta al niño? Pero la buena intención era motivarlo, y el niño se lo cree, el adolescente. ¿Y vos qué pensás? ¿Que nací ayer? ¿Y que te has creído que? Y según vos yo ya te creí. Así son los adolescentes y los niños precoces. Pero la condición de un niño que pide el Señor es esa. Otra cosa, usted malmata a un niño, al ratito le está diciendo que lo quiere a la mamá o al papá. Malmate a un adolescente. Me avisa para llevarle no cigarro, para llevarle abuelada. Ahí está la diferencia. Dios nos pide la condición de un niño. ¿Quiere ponerle simpleza? Sea simple en creerle al Señor. No va a ser defraudado. Él lo que promete, lo da. Y por eso un hombre que llegó a conocerlo, como Juan, ya lo explicamos, desde su juventud le sirvió a Dios. Aquí era un ancianito. Entonces él dice, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos
hecho, claramente. Ahí no hay nada que interpretar. Se lo está diciendo claro, para que nosotros confiemos, para que al doblar las rodillas, aunque vayamos en servidumbre, llorando, el dolor, con heridas, pero la esperanza que hay alguien que nos va a dar respuesta a nuestras peticiones y que tiene el poder. Dios les puede cambiar el logro que tienen en su casa. El ejemplo, ¿se acuerdan de Saulo de Tarso? ¿Qué más ejemplo de eso? Yo me acuerdo cuando enviaron a uno de los discípulos a orar por Saulo de Tarso, ya se había convertido, ¿se acuerdan? Y ese discípulo, Señor, yo voy a ponerle la mano a ese hombre. Si ese hombre ha dado orden de muerte, ha matado a muchos los ha llevado a los circos romanos, a otros los ha hecho blasfemar. Es un hombre malo. Y yo voy a ponerle la mano a ese tipo, estoy loco. Hasta que el Señor le dijo, esa bestia ya la domé. Ananías, ¿para qué se llamaba? No te preocupes por esa bestia que ya la domé. Por eso Martín Lutero dice, ¿te jinetea el diablo o te jinetea Dios? Dios es un buen jinete. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, David? Dice, con cuerdas de amor, dice, ¿va? Con cuerdas de amor se la voy a hacer. Cuando se va a atrapar al animal, a la bestia, entonces dice, con cuerdas de amor, dice, me atrajiste a ti. Y el jinete se le montó a Saulo de Tarso. ¿Por qué me persigue? Y allí, y le jaló usted sabe que el caballo le ponen una cosa y lo jalan, y entonces le pegan la quijada contra el pecho. ¿Por qué me persigues? Y metiéndole a la espuela, y lo tenía quieto. Y aquel logro que hablaba como dragón. Hay gente que habla como dragón y uno ya siente que le queman la cara, hermano. Y hablan como dragón, pero ahí el Señor le había puesto las quijadas pegadas al pecho y lo tenía bien sujeto y encaramado. Ajá, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Bien domado. Y así se lo envió a Ananías. Ananías le creyó, entonces se acercó al hombre. Allá está el tipo. Buena. Y lo agarró. Y cuando lo mira ciego y vencido, hermano, humillado. Entonces ahí se aprovechó después. Ya él ya se creyó, porque la mala, a veces el cristiano que se va al otro extremo, a veces, y se aprovecha de la situación, y entonces aquel ya quiso también mandarlo. Pero la ocasión es, hermano, todo lo que le pidamos a Dios y lo que es imposible, porque a veces a la mujer y al hombre también, porque el hombre tiene mujeres que le pegan, pues esa vieja también se la va a convertir. Si usted le cree al Señor, ese no quiere nada, no importa. Ese ha jurado que jamás, no importa. Espérense que el Señor allá va y lo deja correr, porque es bonito. Usted ya ha visto eso, que dejan correr al caballo, a la fiera. Ay, que corra, que se dé gusto. Ya va a sentir el jalón, porque eso es horrible. Y aquel hasta se da volantín y después se le encaramos y lo tiene. Y le relincha hasta que lo doma. Y ya se lo devuelve mansito. Vaya Ananí, y aquel, de verdad que este tipo. Y después que oró y todo, ya lo agarró. Sígueme, yo soy el reverendo tal y tiene que sujetarse. Vamos, lo voy a llevar a la iglesia. Y aquel todo mansito ya no era aquel que. Y cuando lo miraron los hermanos que lo llevaban para la iglesia, todo el mundo salió disparado. Eso está escrito. Se fueron a esconder. Y Ananías, ya me imagino, enrisada. Hermano, este oro ya está bien domado. Miren, miren.
No se preocupe, porque es Dios el que se lo va a domar. O usted que su vieja le pega, el Señor se la va a domar. Sí, ese dragón se lo va a domar. Entonces que usted le ore y le crea a Dios y espere, porque Dios tiene su propósito. Como Faraón, ahí lo llevó a Faraón. Señor, nada, tranquilo Moisés, tranquilo. Pero el pueblo se me está echando más encima. Tranquilo, solo haz lo que te estoy diciendo. Ve otra vez. Ahí iba otra vez. Así dice nada, peor el asunto. Y los capataces que eran judíos esperándolo. Ya no abras el pico. Cada vez que abras la tapa que venís de Dios, a nosotros nos va mal. Ya cállate. Y ahora ve a hablarle otra vez. Y aquel más fiera, más fiera, más fiera. Entonces ya el Señor le dijo: va, ahora sí. Ahora me toca a mí. Yo soy el de la guitarra ahora. Ve, porque va a ser la última vez que va a hablar con él. Y todavía que él le dice, Faraón le dice: no volverás a ver mi rostro, porque ese día te mueres. Y Moisés, pues, amén, no lo volvió a ver, que fue con la muerte de los primogénitos. Ahí lo agarró, hermano. Wow. Y lo mandó a traer, ¿se acuerdan? Está bien, Moisés, llévate al pueblo. Si me puedes dejar nada, pues llévate todo, pues. Y también quiero llevar tesoros. Denle los tesoros a Moisés. ¿Qué más, Moisés? ¿Quieres llevarte mi corona también? Domado, hermanos, temblando con el hijo en sus brazos, muerto. Y el Dios que tenía como un careperro ahí, hermano, nada. Nosotros hemos de esperar. Los propósitos de Dios son grandes, porque así es como el revolcón que pega el hombre, así también se levanta. Miren Pablo, hermano, increíble, qué clase de testimonio. ¿Quién le podía, hermanos, decir todo lo contrario a ese hombre? Los mismos judíos habían tenido testimonio de ese hombre, porque ellos le daban carta, ellos miraban cómo este tipo odiaba el cristianismo. No le podían rebatir después la seguridad que él tenía, porque él sabía que nada lo había podido cambiar. Él sabía que lo que le pasaba era que el poder de Dios. Y por eso cuando le escribe a Roma, le dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces estos hombres hablaban porque conocían parte, por supuesto, pero esa parte es lo que Dios quiere que conozcamos. Eso es lo importante. Entonces estos hombres llegaban a conocer a Dios, y aquí Juan lo mismo. Por eso nos da la seguridad, sabemos, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Ahora aquí está la piedra que muchos a veces chocan, el verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Ahí vuelve a reafirmar, pero luego dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces pareciera ser que como que se contradice, porque dice que pidamos cualquier cosa y Él nos va a escuchar y nos va a dar las cosas que le pidamos. Sin embargo, dice ahí antes de que le vamos a pedir de acuerdo a su voluntad, y muchos es ahí donde tienen miedo y ya no le piden a Dios. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, tener fe, confianza en Dios. Lea la Biblia diario y léalo en orden. ¿Para qué va a leer la Biblia? Para que vaya creciendo su vida espiritual y se vaya desarrollando y vaya creciendo su conocimiento con Dios. ¿Por qué cree que se le hace a los estudiantes que lean libros, les dejan tarea? ¿Para qué? Para que ellos vayan adquiriendo conocimiento, y van adquiriendo conocimiento y conocimiento. Papi, ¿cómo fue que vine al mundo? Sí, hijo, la cigüeña tal vino y pero el muchacho ya en tercer grado, ¿cómo dijiste, papi? Que la qué dijiste, ¿cuál qué? Dice, ya me enseñaron que lo que hiciste fue esto y esto y esto. Ya no se traga las cositas que nosotros le decimos a los niños.
¿Ah? ¿Se dan cuenta? Entonces uno, leyendo las escrituras y pedirle la dirección a Dios, uno va creciendo el conocimiento, va conociendo todos los detalles. Sí, lo dice Pablo, dice conocer de Dios la altura, la anchura, la profundidad. En el sentido, pues, hermanos, de ir cada día conociendo más y más y más y más. Y aunque usted lea toda la Biblia, no lo va a conocer del todo, tiene que volverla a leer. Entonces va a ir ampliando. Este libro, aunque usted diga tiene tantas páginas y son tantos libros, quiere decir que tiene su tope. Pero eso es en volumen. Si hasta usted puede decir, tiene tantas letras, tiene 1 millón o 2 millones, trillones de letras. Usted puede llegar a los límites de lo que usted quiera. Pero la palabra, la esencia de Dios es infinita. Es la que sostiene este mundo, dice la Escritura. Sí. Aún puede quemar esto si quiere. Es su contenido. Es la revelación que es infinita. Sí, jamás usted se va a aburrir de leer la Biblia, porque encontrará cosas nuevas cada vez que usted termine y comience a leer la Biblia. Cosas nuevas, como que si nunca las ha leído o las entiende mejor, el panorama se vuelve más amplio todavía. A eso se refiere cuando habla de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a nuestra vida? ¿Acaso no dice la Escritura? La Escritura dice, mire, dice, no quiero la muerte del que muere, sino que viva. Entonces, si la voluntad de Dios es que no suframos daño y que seamos beneficiados, entonces pedirle de acuerdo a la voluntad de Dios, no estar diciendo ahí, hermano, ¿será que si le pido 100 pesos me va a dar los 100 pesos al Señor? ¿Será malo pedírselo? El joven, ¿será malo pedirle novia? ¿Será malo pedirle novio al Señor? Bueno, aunque sea malo, ellos siempre lo hacen. Ahí no hay donde. Pero el que es sincero tiene esas dudas, más cuando dice de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ya que puse el ejemplo de eso, de pedirle a Dios novio, aquí va, y pedirle novia de este lado, pedirle de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya conocemos cuáles son los parámetros, gracias. Que dice que no se meta con un inconverso o con una inconversa. Si va a buscar asnas como lo hizo Saúl, pero que sean del redil, que sean de su padre, que sean dentro de la familia. Entonces usted puede buscar los asnos y ustedes pueden ir a buscar las mulas. Entonces las encontrarán. Usted sabe que cuando iba en el camino, como 10 días o casi al mes, el profeta le dijo, no te preocupes por las asnas que andabas buscando. Esa ya, el día que saliste ya estaban ahí. La cosa que es esto que te hizo salir es porque Dios te tiene un paquete, pero tremendo. Vas a ser ungido y Dios te ha llamado para que seas el rey de Israel. De la casa más pequeña de Israel, Dios llamó a Saúl y le dio el honor, como nos quiere dar a nosotros, de llevarnos a cosas grandes en la vida. Pero todo es que nosotros le creamos. Entonces, la voluntad de Dios, ya hay parámetros que se conocen. Nada tiene que ver el incrédulo con el creyente. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas, ni Satanás con Dios. Entonces, si hay un parámetro que el hermano tiene que buscar una hermana y no buscar estar sofagado ahí a ver como picaflor, va. A ver, la que caiga esa es mía. No, tampoco así. Porque unos andan así, hermano. Andan, primero pues las eligen, ¿verdad? Sacan a todas las que son parecidas a Hermelinda Linda. Estos sacan a todos los que parecen a Niceto, buscan, y después de ahí ya comienzan a picar a ver quién cae. Eso no sirve. Eso no sirve. El parámetro está que si un día usted se va a casar, ya sabe, tiene que ser creyente. Si en los creyentes hay problemas grandísimos, ¿qué tal no será con uno que no es creyente?
A veces los jóvenes dicen, pero ¿qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es que no lo queremos ver en la policía. Eso es lo que tiene de malo. Dios lo que quiere es que no sufra. Que no sufra. Y eso no lo quieren entender. No quiero la muerte del que muere. No quiero que sufran. Quiero bienestar. Quiero que les vaya bien. Esa es su voluntad. Él te va a dar las cosas que no te vayan a dañar. Así nada más. ¿De qué sirve que pidas un monumento, pidas un maniquí, si te va a dañar? Dios siempre va a procurar. Su voluntad no es caprichosa ni autoritaria. Su voluntad, dice la Biblia, es santa. Usted no va a encontrar nada ahí malo. Dios es luz. No va a encontrar ninguna oscuridad ahí. Te quiere dar lo mejor, lo que te va a beneficiar, tanto en el presente como en el futuro. Así de sencillo. Si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye y nos va a dar las cosas que pidamos, cualquiera que sean. Entonces, cualquiera que sea, de acuerdo a su voluntad, de cosas que no te vayan a dañar en el futuro. De eso se trata. ¿Es claro o no? Eso es, sencillamente. Pero pida con fe. Porque al que cree, dijo el Señor Jesucristo, todas las cosas le son posibles. Amén. Y amén. No pidas algo que tú quieres, pero sabes que te va a dañar. Es que no importa, a Dios sí le importa. Te ama más Dios que lo que tú te amas a ti mismo. Muchas veces sucede eso. Y Dios no va con eso. Jamás te va a dar una cosa que te va a dañar, ya sea en el presente o en el futuro. Él te quiere dar cosas que no solo en el presente que vas a resolver, sino que no repercuta más adelante en dañar tu vida. Amén y amén. Lo importante es, cierre sus ojos, que en nuestras oraciones es básico nuestra fe. La fe que vence el mundo, la fe que nos da la vida eterna, la fe de la seguridad que Jesús es lo que Él dijo ser, la seguridad que Dios es veraz, ahora la seguridad de que en nuestras oraciones son conocidas por Dios y que estemos seguros que Él nos dará las cosas que le pidamos de acuerdo a su voluntad. Nos dará cosas que no nos van a perjudicar ni van a perjudicar a los demás. Gracias, Señor, por darnos tal confianza. Gracias porque en un mundo como el que vivimos podemos confiar en ti, poder tener la libertad de depositar nuestra vida en tus manos, porque sabemos que estamos en buenas manos, que nuestra vida está depositada en buenas manos. Gracias, Señor, por amarnos como nos has amado. Ahora, Señor, mira a los que están enfermos, sánales. Los que están luchando, dales la victoria. Los que tienen problemas, dales la salida, dales la solución, Señor. Fortalece al débil, levanta al caído. Rompe toda atadura, Señor, toda cadena. Liberta en el nombre de Jesús. Muchas gracias, porque tú eres bueno. Porque para